8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor Josué Almeida, director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar sobre este tema que está en ciernes. Ayer precisamente aquí en Estudios entrevistábamos al presidente de la Corte Constitucional, doctor Ali Lozada, sobre este procedimiento, y él decía que habrá una respuesta en su momento de la Corte Constitucional. Quizás sobre este tema se ha hablado de nuevas preguntas de la consulta. Quisiera preguntarle al doctor Josué Almeida, con una circunstancia: el gobierno, el primer paquete que enviará a la Corte Constitucional, que esté en análisis, tiene que ver al menos con 3 sectores importantes. El uno, enmiendas para promover la seguridad ciudadana. El segundo, enmiendas para el fortalecimiento de la democracia. Y el tercero, enmiendas para proteger el agua y el medio ambiente. ¿Cómo se ha venido trabajando? Si es que va a haber nuevas preguntas que pudieran añadirse, como anunciar el propio ministro de Gobierno. Muy buen día al doctor Almeida. Hola Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Como usted lo ha dicho, la consulta popular propuesta al momento por el presidente de la República tiene 3 ejes alrededor de grandes preocupaciones y problemas que tienen los ecuatorianos, particularmente la seguridad, la institucionalidad y el medio ambiente. Son temas que se han construido a través del diálogo, de la discusión con varios sectores de la sociedad, y nosotros planteamos aquí una serie de soluciones estructurales para estos problemas. Y luego, respecto de preguntas adicionales que puedan ser planteadas, estas no implicarían necesariamente un cambio a la Constitución de la República. Son temas que se encuentran aún en este momento en análisis, pero lo que sí podemos decir es que en caso de plantearse estas nuevas preguntas, estas van a pasar el control riguroso de la Corte Constitucional en el momento que sea oportuno y conforme la Constitución y la ley manda. ¿Y esas nuevas preguntas tendrían que ver con qué? Se ha hablado, por ejemplo, el pasar a la segunda vuelta. ¿Cómo fue hace 40 años la elección de asambleístas, que daría mucho más legitimidad al gobierno que se elija cada 4 años? Es una discusión bastante interesante la de escoger legisladores en segunda vuelta. Sin duda alguna hay temas en gobernabilidad y en legitimidad que se verían beneficiados, y consecuentemente todo el quehacer democrático dentro del país. Son temas que están en análisis. Igual hay temas económicos que están en análisis, pero nuevamente lo que podemos decir en este punto es que en caso de finalmente plantearse estas nuevas preguntas, seguirían el control de la Corte Constitucional en el momento oportuno. ¿No se ha resuelto aún el incluir 1, 2 o 3 preguntas más? Es algo que se encuentra todavía en análisis en este momento, mi estimado Miguel. Hay otro tema que quiero consultarle. Ha habido casi una lluvia de presentación. Se habla de más de 100 amicus curiae a la consulta que están en trámite en la Corte Constitucional. ¿Ha revisado el gobierno este tipo de amicus curiae? Uno de ellos, al comienzo, la propia Fiscalía General, respecto de la creación del Consejo dentro de la Fiscalía. ¿Ha revisado la Secretaría Jurídica estos amicus curiae que se han presentado? Porque seguramente tendrán que comparecer para responder. No, sin duda alguna que los hemos revisado. Y primero hemos visto con gran emoción, con gran alegría, el debate nacional que se ha abierto alrededor de la consulta que ha sido propuesta por el presidente de la República. Yo no recuerdo algún otro asunto a consideración de la Corte Constitucional que haya levantado tal número de amicus. Recordemos, amicus curiae significa amigo de la Corte, de gente que quiere darle su parecer a la Corte Constitucional. Pero al final del día, estos temas que son preocupaciones ciudadanas requieren que todos los sectores se pronuncien, y eso está muy bien. Los hemos revisado. Hay amicus que se han presentado en una posición favorable a lo que nosotros consideramos que deben ser las soluciones para los ciudadanos. Y sí, también han habido opiniones disidentes que nosotros las consideramos válidas, las consideramos muy valiosas para el debate democrático, pero al final del día confiamos en nuestra argumentación constitucional y que la Corte, en su independencia y su profesionalismo técnico y jurídico, sepa dar un dictamen que sea favorable a seguir este camino para dar solución a varios de los problemas de los ecuatorianos.
Una de las amicus curiae presentado tiene que ver con la Fiscalía General, y si bien la Fiscalía no ha cuestionado el texto argumentativo de la pregunta, sí pidió que se excluya la conformación de aquel consejo dentro de la Fiscalía que, según la Fiscalía, insisto, desconocería la estructura actual de la institución. ¿Qué piensa, doctor Josué Almeida? Bueno, nos parece una posición respetable de parte de la Fiscalía General del Estado. Sin duda alguna es una institución legitimada para versar sobre este asunto, toda vez que su institución se ve directamente afectada. No compartimos la posición. Nosotros pensamos que actualmente, al tener el Consejo de la Judicatura facultades de selección, evaluación, ascenso, capacitación y sanción de fiscales, eso compromete el trabajo independiente que tiene que hacer la Fiscalía General del Estado. El Ecuador tiene un déficit de 602 fiscales a nivel nacional, lo cual luego conlleva lentitud en los procesos penales, conlleva impunidad finalmente, y eso en gran medida es por la falta de eficiencia en el sistema. Tenemos 9 años en los cuales no se ha llevado a cabo ningún concurso de selección de fiscales. Por eso nosotros creemos que esta entidad, el Consejo de la Fiscalía, autocontenido en la propia institución, es el órgano idóneo para llevar a cabo estos procesos de selección, evaluación y sanción de fiscales sin que haya injerencia de otra institución, Miguel. Bueno, en medio de los cuestionamientos dentro del país por el actual sistema político que establece y que regula la ley electoral y el Código de la Democracia, ha habido también amicus curiae que hemos leído, que respetamos, por cierto, pero damos también la opinión respecto de la reducción que ha planteado el gobierno, la reducción de asambleístas. Si esta asamblea, siendo importante la actuación de una función legislativa, pero quienes hoy integran de una forma mediocre no están respondiendo a las demandas del país, hay amicus curiae también que observan que no debiera reducirse el número de asambleístas porque restringe la posibilidad de una representación real. Creo que, como en otros países, más que bien representados estaría con representantes provinciales, más no el número, que es el planteamiento central, el número que no se gana con tener más, sí se gana con tener menos, incluso por recursos que se destina a la Asamblea Nacional, doctor Almeida. Sin duda, hay muchas aristas de debate sobre el tema de reducción de asambleístas. Y empecemos hablando del tema económico. Cada asambleísta le cuesta al país cerca de $16,000 mensuales, entre salarios suyos, de su equipo, de más insumos, y con nuestra enmienda, este sería un ahorro sostenido en el tiempo. Recordemos que con nuestra propuesta, la asamblea actual, que tiene 137 legisladores, sería solo de 100 legisladores. Y de acuerdo al censo, la aproximación 2022, los que vendrían a ser 152 legisladores, serían solo 116, y esto sería un ahorro en el tiempo. Pero yo quiero hacer énfasis en que el argumento económico no es la principal razón por la cual hemos planteado esta propuesta de enmienda. Sí hay un tema de calidad de la legislatura que debemos fortalecer. Y sí quiero decir también que no se ve vulnerada la representación de provincia alguna. Se mantiene la representación territorial de todas las provincias, pero para mantener asambleístas nacionales se debe tener una mayor proporcionalidad. Un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención es que el voto de un habitante de una provincia con menos de 200,000 habitantes vale cerca de 30 veces más de lo que vale el voto de un habitante de una de las provincias más pobladas del país. Ese es el problema, es un problema de proporcionalidad. Por eso nosotros no planteamos la reducción general del número de legisladores, sino un esquema en el cual el voto de cada ciudadano valga realmente lo que tiene que valer conforme la población que tiene la provincia. Y algo más, si bien es cierto, se reduce el número de asambleístas provinciales, nosotros planteamos el aumento de asambleístas nacionales para fortalecer los liderazgos a nivel nacional que son más proclives a encontrar consensos, y eso mejora al final del día las políticas públicas en materia de salud, educación, seguridad ciudadana, políticas de empleo, etcétera. Entonces, hacia allá va orientada nuestra propuesta, mejorar la calidad del legislativo y también evitar que haya estos liderazgos pequeños provinciales donde al final del día hay ciertos actores políticos que se vuelven caciques dueños de sus circunscripciones. Eso nosotros queremos eliminar
queremos mejorar la calidad de los liderazgos nacionales y finalmente mejorar la calidad de la legislatura. ¿Cuándo concurrirá el gobierno para explicar a la Corte Constitucional, para sustentar la propuesta, a fin de que antes del fallo que dará la Corte Constitucional se pueda explicar debidamente los argumentos del gobierno? Conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es una potestad facultativa de la Corte Constitucional el convocar a una audiencia sobre temas que considere. Al momento no se ha recibido convocatoria a audiencia de parte de la Corte Constitucional. Nosotros estamos atentos a si es que se da esta convocatoria y obviamente compareceremos a ella reforzando los argumentos que hemos presentado. Igualmente la Corte puede resolver conforme a lo que ya ha sido presentado en nuestro escrito, que es un escrito extenso, lógico, fundamentado, bastante fuerte en su argumentación y obviamente también en la opinión que los diversos amigos de la Corte le han podido proveer. En todo caso, estaremos atentos a la convocatoria de la Corte. Por un lado, la argumentación ante la Corte Constitucional y por otro, algo que usted ya habló, la sociabilización con la ciudadanía a fin de que estén absolutamente conscientes para que haya un empoderamiento ciudadano de los temas a presentar en la consulta popular. Bueno, esta consulta, que si bien es cierto nace de la iniciativa del presidente de la República, de su profunda convicción democrática, de su profundo deseo de dar solución a los problemas de los ecuatorianos, es también una consulta ciudadana. Y al principio, cuando iniciamos el proceso de construcción del cuestionario, se recibieron cientos de propuestas de la ciudadanía, de diversos sectores de la sociedad civil, sobre propuestas de enmienda, propuestas de consulta. Todas fueron analizadas, hubieron reuniones, hubieron diálogos, y esto es a lo que hemos llegado al día de hoy. Y sí, al día de hoy estamos manteniendo igual conversatorios con sectores de la sociedad civil, con grupos de protección al medio ambiente, con académicos, con gremios de abogados, y con los ciudadanos en general, que al final del día es lo más importante. Los problemas de inseguridad los viven los ciudadanos día tras día, y ellos son sin duda alguna los más interesados en dar viabilidad a estas soluciones que se proponen a nivel constitucional. Se está monitoreando internamente para ver la aceptación de los temas de la consulta, porque hemos revisado algunas consultas serias, no algunas que también son direccionadas, respecto de cada uno de los puntos que se ha propuesto para la consulta popular. Sí, correcto. Llevamos un monitoreo constante sobre las preguntas de aceptación ciudadana que tienen, y al momento tenemos gran satisfacción por los números de aceptación que tienen. Igualmente, nosotros sabemos que estos son problemas de la ciudadanía que se exigen soluciones profundas y estructurales como las que estamos proponiendo. Por eso entendemos que sí hay una aceptación de la ciudadanía. Hemos revisado encuestas donde hay varias preguntas que tienen al momento una aceptación más del 60% del electorado, y nosotros confiamos en que eso se mantenga en el tiempo, y más vale, nuestro trabajo siempre va a ser convencer a las personas, convencer a los ciudadanos de por qué estas son soluciones realmente a sus problemas. ¿Qué le gustaría, doctor Almeida, al gobierno, que sea junto con las elecciones del 5 de febrero del 2023 o que sea por separado, a sabiendas de que el tiempo corre, ya se avecinan las elecciones seccionales, pero también hay argumentos que dicen que debiera ir por separado para que no se mezcle la parte política o politiquera de una campaña con estos temas de fondo estructurales, al menos de los de seguridad que requiere el país? Nosotros, al momento de plantear la propuesta de enmienda constitucional, no estamos pensando en una coyuntura política. Nosotros estamos pensando en soluciones que requieren los ecuatorianos, soluciones que se van a mantener a largo plazo porque son soluciones estructurales. Así que más allá de pensar en qué momento va a coincidir el referéndum, nosotros solo nos estamos enfocando en la argumentación de las preguntas y convencer a los ciudadanos de por qué estas son soluciones estructurales a los problemas a largo plazo. Ahora bien, conforme el tiempo en el que fue presentado, indudablemente que podría coincidir con la elección seccional. De hecho, nos parece que por un tema de optimización de recursos sería lo ideal, pero no estamos pensando en lo que la coyuntura política puede implicar al momento, porque sabemos finalmente que estas preguntas van a tener el apoyo de la ciudadanía.
En todo caso, el gobierno está pendiente, por un lado, del pronunciamiento de la Corte Constitucional y seguir interactuando con la ciudadanía para que haya conciencia respecto de cada uno de los temas puestos en discusión para la consulta popular, doctor Almeida. Por supuesto, seguiremos conversando con la ciudadanía, con los diversos actores de la sociedad civil, con los distintos gremios. Nos hemos ya reunido con varios de ellos. Vamos a seguir en ese trabajo mientras esperamos el dictamen de la Corte Constitucional. Luego vendrá un nuevo proceso de control de parte de la Corte y luego nos seguiremos de lleno en el trabajo de conversar con las personas, de conversar con los ciudadanos y hacer entender, como estamos seguros, que estas soluciones que planteamos son a largo plazo y realmente atacan varios de los principales problemas de los ecuatorianos. Y el gobierno, posteriormente a estos procesos, Corte Constitucional, organización del CNE, hará campaña para concienciar sobre estos temas que le interesan a los ecuatorianos. El Código de la Democracia prevé que cualquiera con iniciativa de proponer una reforma a la Constitución de la República, ya sea el presidente, los legisladores, la ciudadanía organizada, tienen el derecho a hacer campaña por una posición electoral determinada. Sin duda alguna, el gobierno nacional hará uso de esa prerrogativa, como cualquier otro ciudadano también va a tener derecho a hacer campaña, por la posición opuesta. Lo que nosotros estamos seguros es que dentro de ese proceso encontraremos la aceptación de la ciudadanía. Bien, ¿tienen alguna fecha? ¿Aspiran cuándo debiera aprobar la Corte Constitucional y definirse el panorama, la ruta de la consulta popular? Nosotros esperamos el dictamen de la Corte máximo hasta la semana que viene, porque es más o menos los tiempos que nos dan los reglamentos de sustanciación de procesos, y hasta el final del mes seguramente ya tendríamos el decreto ejecutivo del presidente de la República convocando al proceso de referéndum, lo cual iría nuevamente a la Corte Constitucional para un control de la constitucionalidad de las preguntas, ya no sobre la vía claramente, y luego ya iría al Consejo Nacional Electoral para iniciar el proceso de referéndum como tal. Bien, al director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, doctor Josué Almeida, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y seguiremos hablando de este tema que está en ciernes en el país. Muy amable. Miguel, muchísimas gracias. Un buen día y un buen día a todas las personas que nos escuchan. Muy amable, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con los siguientes invitados: la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, y el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional y analista electoral, sobre el análisis constitucional respecto de esta consulta popular. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es